el país, la sociedad y el Estado mismo debe entrar a una reflexión profunda sobre el tema de la inseguridad, sobre el tema de la violencia en El Salvador. Al menos en mi opinión, creo que el problema debe ser abordado desde el enfoque de política pública, en las tres dimensiones que corresponde, en la prevención, en la persecución del delito y en la reinserción. Ahora, si no abordamos de forma integral el fenómeno de la inseguridad en el país, que es un problema estructural de la sociedad salvadoreña, a mí me genera al menos una pregunta: si el régimen de sección, que es una medida excepcional, como su nombre lo dice, estará conteniendo coyunturalmente el fenómeno, o si lo estará resolviendo de raíz, como corresponde resolverlo. Frecuentemente en la narrativa oficialista se dice que estamos avanzando hacia un país de primer mundo. Bueno, los países de primer mundo abordan los temas como estos desde un enfoque de integralidad, desde un enfoque de la política pública. Y el régimen de sección, insisto, no se puede prolongar de forma indefinida porque limita derechos constitucionales de salvadoreños y salvadoreñas que son inocentes, que no tienen nada que ver con la delincuencia en El Salvador. Por eso es que creo que de forma indefinida no puede sostenerse un régimen de sección sin que el gobierno presente con seriedad una política pública que aborde el fenómeno de manera integral. Es lo que hemos estado esperando la sociedad salvadoreña, es lo que hemos estado esperando diversos sectores, pero insisto, hasta ahora no conozco ningún plan, ningún documento que aborde en su integralidad el fenómeno de la delincuencia en El Salvador. El derecho a la seguridad ciudadana es un derecho de todos los salvadoreños, pero insisto, no se puede garantizar derechos quitando otros. Y el régimen de sección limita derechos constitucionales de los salvadoreños honrados, de los salvadoreños trabajadores. Bueno, nosotros como partido no acompañamos ese nombramiento, esa elección. Consideramos que no se corresponde con el discurso que se sostiene desde el gobierno de combatir la corrupción, de combatir el nepotismo, de combatir ciertas prácticas que, que destiñen o que empañan la función pública. Entendemos que la actual procuradora ha sido señalada, condenada, incluso entiendo, en el Tribunal de Ética Gubernamental por irregularidades en la administración. Creemos que no se corresponde con el papel, no tenemos perspectivas del papel que pueda jugar realmente en esta etapa la Procuraduría. De hecho, el escenario que vimos posterior a su nombramiento, de que el mismo presidente tuvo que salir en defensa porque las voces críticas propias y extrañas se elevaron en esos días del nombramiento. Creemos, insisto, que el papel será muy limitado, muy reducido. Vemos un papel más de aplaudir las medidas, de acompañar de una forma silenciada, como lo hizo el anterior, porque hay que decirlo, el anterior no veía, no escuchaba nada, no tenía opinión de la situación en materia de derechos humanos en el país. Entonces es lamentable, nos preocupa porque no garantiza el papel vigilante que debe tener la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos en un escenario complicadísimo, un escenario que amerita un papel realmente independiente, realmente fiscalizador, realmente vigilante de una institución tan importante y tan seria como la Procuraduría. ¿Cree que esta procuradora va a velar por los derechos de las víctimas de crímenes de sección, ya que ya se ha hablado de que se ha reunido? Bueno, tengo dudas. Vamos a estar vigilantes del papel, del trabajo que se desempeñe en los próximos días. Pero realmente, insisto, en las condiciones en las que se ha dado el nombramiento, los vínculos familiares con funcionarios públicos del partido de gobierno, de Nuevas Ideas, su conducta al frente de esta institución del Estado en la experiencia anterior, la forma en la que hemos escuchado las primeras declaraciones que no dan espacio ni siquiera para la duda, ni siquiera para el cuestionamiento, las primeras declaraciones han sido prácticamente de elogios y de aplausos para las medidas que se están implementando en el país, y
ha desestimado prácticamente, en mi opinión, que en el país se puedan estar vulnerando derechos humanos. Entonces eso, insisto, no nos da garantía, no nos da certeza de que el papel que pueda jugar en materia de derechos humanos y de acompañamiento a las víctimas pueda ser una realidad concreta para las familias. Tendrán que jugar un papel importante la ciudadanía, las diferentes organizaciones en el país que trabajan en materia de derechos humanos. Creo yo que la vocería de los mismos afectados y el papel de solidaridad que puedan jugar la sociedad civil salvadoreña, creo yo que será importante frente a este vacío y frente a esta deficiencia que probablemente vamos a experimentar en los próximos años frente al papel que debería jugar la Procuraduría. Como miembro del partido FMLN, ¿cómo ve que la nueva ley que han implementado en el Ejecutivo? Bueno, es una ley bastante limitada que incorpora algunos elementos que generan dudas y que generan vacíos de todo tipo, ¿no? En términos logísticos hay cosas que no están claras, cómo se van a resolver, y en términos también de garantizar transparencia en el proceso. En principio fue una ley limitada porque los discursos no se correspondieron con la dimensión de la ley, porque no incorporaron el voto en el exterior para consejos municipales ni para parlamentos centroamericanos. Aparte de eso, entendemos que para el ejercicio del voto en el exterior se podrá hacer con DUIs y pasaportes vencidos, es decir, esto genera, y aparte que se suprime el padrón electoral, esto nos genera algunas dudas, ¿no?, sobre la transparencia de este proceso, porque en El Salvador hay una cantidad significativa. Yo, si mal no recuerdo, hay alrededor de 600,000 DUIs en este país que nunca han sido renovados desde que se implementaron medidas de mayor control en el registro nacional de la persona natural. A partir de que se implementaron nuevas medidas ahí, hay una cantidad significativa de DUIs en este país que no se renovaron. Es decir, que esos DUIs que están por ahí, que de pronto fueron entregados a personas que no son salvadoreñas para evidentemente fraudes en el pasado, podrían reactivarse en función de las elecciones de cara al 24. Esas y otras preocupaciones, insisto, nos hacen sostener cuestionamientos, dudas y observar riesgos de cara a este proceso. Y evidentemente la medida de no incorporar el voto para consejos municipales refleja la preocupación del oficialismo, porque evidentemente el papel que han desempeñado sus alcaldes, sus consejos municipales, ha sido limitado, es decir, han quebrado los municipios con el robo del FODES en este país, prácticamente han reducido a la mínima expresión los gobiernos municipales, y evidentemente es un terreno que no les favorece, y estarán orientados de cara al 24 a sostener el proyecto Nuevas Ideas en lo que se ha sostenido siempre, en la figura de una sola persona, y no sustentado en resultados, en mejoras de la calidad de vida de los salvadoreños, en reducción de la pobreza, en garantizar oportunidades de empleo, en resolver los problemas que aquejan a la población salvadoreña. Hay muchos indicadores que conocimos en las recientes encuestas que nos indican que la calidad de vida de los salvadoreños ha disminuido, pero nos piden esperanza alrededor de la popularidad del presidente. La popularidad de un presidente no resuelve los problemas de una sociedad, y el pueblo salvadoreño tendrá que abocarse a una reflexión crítica. ¿Con qué se quiere quedar? ¿Con la salida real de sus problemas, o con tener un presidente popular y que no resuelve los principales problemas que aquejan a la familia salvadoreña?